El huerto era su orgullo. Cada mañana, Daniel, el hombre humano, caminaba entre las hileras de hortalizas, tocando las hojas con cuidado. Había trabajado duro durante años para enriquecer la tierra y que las plantas crecieran fuertes. En ese tranquilo rincón del campo, su huerto le daba paz. También le daba alimento. Tomates maduros, maíz dulce, frijoles frescos y zanahorias doradas. Pero últimamente, algo andaba mal. Día tras día, notaba que faltaba comida. Al principio, pensó que tal vez se habían colado animales, conejos, mapaches o ciervos salvajes. Pero luego vio cómo cortaban las plantas. No parecía una mordedura de animal. Alguien le quitaba la comida con cuidado, con manos que sabían qué recoger. La ira comenzó a crecer en su pecho. ¿Quién se atrevía a robarle? ¿Quién se atrevía a robarle su duro trabajo? Una noche, Daniel se paró al borde de su huerto mirando la luna. Apretó los puños. Mañana por la noche, susurró, atraparé a quien sea. Al día siguiente, trazó su plan. Colocó pequeñas trampas, nada peligroso, solo señales para saber si alguien entraba. Se aseguró de que sus herramientas estuvieran listas, y al ponerse el sol, se sentó cerca de la ventana de su pequeña casa, esperando en la oscuridad. Pasaron las horas. Los grillos cantaban afuera. El aire fresco de la noche llenaba el silencio. Los ojos de Daniel se pesaron, pero se obligó a mantenerse despierto. Entonces lo oyó, un suave crujido, un movimiento en el jardín. El corazón de Daniel dio un vuelco. Agarró su linterna y se movió lentamente hacia el sonido. Sus botas presionaron contra el suelo mientras se acercaba sigilosamente. Las sombras entre las plantas se movieron. Algo o alguien estaba allí. Levantó la luz. Al principio, vio una figura delgada agachada cerca de los tomates. Sus manos estaban sacando la fruta madura y colocándola en una bolsa de tela áspera. La figura se congeló cuando la luz la tocó. Lentamente, se giró. A Daniel se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No era humano. El rostro era diferente, con la piel suave y pálida que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Los ojos eran más grandes que los suyos, brillantes y reflectantes como dos estrellas atrapadas en su interior. El cuerpo de la figura estaba cubierto de ropas rasgadas, y sus hombros eran delgados, casi frágiles. Por un instante, ambos se congelaron, el hombre y el alienígena. La ira de Daniel hirvió. «Tú», gritó, «tú eres quien me roba la comida». La alienígena dejó caer la bolsa, derramando el tomate en el suelo. Levantó la mano lentamente, como para demostrar que no pretendía hacerme daño. Su voz era suave y temblorosa. «Por favor, no me hagas daño». Pero Daniel no estaba listo para escuchar. «Este es mi jardín. ¿Sabes cuánto trabajé? ¿Crees que puedes venir y tomar lo que quieras?». La alienígena retrocedió, con miedo en sus ojos brillantes. Parecía débil, sus brazos temblaban mientras intentaba hablar. No tenía elección. Los ladrones siempre dicen eso. Daniel gruñó, acercándose. La alienígena se giró e intentó correr, pero tropezó con el borde del arriate. Cayó al suelo, agarrando la bolsa con fuerza contra su pecho. Daniel estaba de pie sobre ella, su sombra alargada bajo la luz de la luna. Podía oír su propio latido latiendo en sus oídos. Pensó en llamar a las autoridades. Pensó en llevársela a rastras, pero algo lo detuvo. Sus ojos no estaban llenos de odio. No eran los ojos de un criminal disfrutando de un objeto robado. Eran los ojos de alguien desesperado, alguien que cargaba con un dolor silencioso. Por primera vez, Daniel dudó. La alienígena habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Por favor, déjame ir. No volveré a molestarte». Daniel frunció el ceño. Su ira le decía que se negara. Pero su curiosidad, su corazón humano, le decía que algo no andaba bien. ¿Por qué una alienígena se arriesgaría a venir a una aldea humana solo para robar verduras? ¿Por qué se veía tan delgada,
tan cansada, como si no hubiera comido en días. El silencio se extendió entre ellos. Solo el viento se movía, susurrando entre los tallos de maíz. Finalmente, Daniel se agachó y le quitó la bolsa de los brazos. Miró dentro. La bolsa solo contenía tomates, frijoles y zanahorias. Nada más. Ni herramientas, ni armas, solo comida. La alienígena apartó la mirada, avergonzada. La voz de Daniel era dura, pero ahora más baja. ¿Por qué me robas? Dime la verdad. Negó con la cabeza. No lo entenderías. Pruébame. La alienígena abrió la boca para hablar, pero se detuvo. Sus manos se aferraron a la tierra, sus hombros temblaban. Entonces susurró tan bajo que casi no la oyó. Tienen hambre. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? Pero ella no respondió. En cambio, se arrastró hacia atrás, con miedo en sus movimientos, luego se levantó débilmente y corrió hacia la oscuridad más allá de los árboles. Daniel estaba solo en el jardín sosteniendo la bolsa de verduras robada. Su ira seguía allí, pero ahora se mezclaba con algo más. Una pregunta. ¿A quién estaba alimentando? Mientras la luna ascendía, Daniel volvió a mirar su jardín. Los tomates brillaban rojos, el maíz se balanceaba suavemente y la tierra bajo sus pies se sentía pesada. Había atrapado al ladrón, pero el misterio solo había comenzado, y en su pecho, lo sentía. La historia no había terminado. La noche siguiente, Daniel no podía concentrarse en nada más. La imagen de los ojos asustados de la alienígena permaneció con él. La había pillado robando, pero su susurro, «Tienen hambre», seguía resonando en su cabeza. Se dijo que debía olvidarlo, pero en el fondo sabía que no podía. Así que, cuando volvió a anochecer, se preparó. Esta vez no solo llevaba una linterna, sino también un palo, lo suficientemente pesado como para defenderse si era necesario. Permaneció despierto cerca de la ventana, con la mirada alerta, esperando. La noche se hizo silenciosa. Pasaron las horas. Entonces lo volvió a oír, el mismo suave susurro entre las hojas. La respiración de Daniel se entrecortó. Lentamente, salió, sus botas crujiendo contra la tierra. La luz de la luna bañó el jardín de un pálido color plata, y allí, cerca de los frijoles, la vio de nuevo. La alienígena había vuelto. Su delgada figura se agachó, con las manos temblorosas mientras recogía la comida con movimientos rápidos y nerviosos. Miró por encima del hombro como si temiera ser observada. La tela rasgada de su ropa colgaba suelta, y su piel parecía aún más pálida que antes. La voz de Daniel rompió el silencio. «Alto ahí». La alienígena se congeló, su cuerpo se tensó y la bolsa que sostenía en las manos cayó al suelo. Se giró lentamente, sus grandes ojos brillando débilmente en la oscuridad. Daniel se acercó. «No me escuchaste. Prometiste no volver. Y sin embargo, aquí estás robando de nuevo». Sus labios temblaron. «Por favor, no tuve elección». La ira de Daniel se encendió. «¿No tengo elección? ¿Crees que mi jardín crece solo? ¿Crees que la comida simplemente cae del cielo? Trabajé para esto». La alienígena negó con la cabeza rápidamente, casi desesperada. Lo sé, pero si no la tomo yo, lo harán ellos». Se detuvo, con la voz quebrada como si las palabras fueran demasiado pesadas. «¿Qué harán?», exigió Daniel, con los ojos llenos de lágrimas. Apartó la mirada, mordiéndose el labio como avergonzada. Luego, con mano temblorosa, señaló hacia el bosque. «Morirán de hambre». Daniel frunció el ceño. «¿Quién?». Pero la alienígena no respondió. En cambio, retrocedió un paso, levantando las manos como para protegerse. Todo su cuerpo se estremeció, no como un luchador acorralado, sino como alguien quebrado y dispuesto a rogar. Daniel entrecerró los ojos. Algo en su interior empezó a cambiar. No era el comportamiento de un ladrón que disfrutaba robando. Era algo más profundo. «Mírame»,
dijo Daniel, en voz más baja. La alienígena dudó, luego levantó la mirada. Sus ojos brillantes se clavaron en los de él. Y por primera vez, Daniel vio la verdad en su interior. Miedo, dolor y desesperación tan crudos que cortaron su ira como un cuchillo. No estás haciendo esto por ti mismo, dijo Daniel lentamente. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas resbalaban por sus pálidas mejillas. Nomo, puedo soportar el hambre, pero ellos son pequeños. No pueden. Daniel apretó con más fuerza el palo que tenía en la mano. Podía sentir el conflicto en su interior. Su orgullo gritaba que su jardín era suyo, su trabajo duro. Pero su corazón susurraba otra verdad. La alienígena no mentía. El silencio cayó entre ellos. Solo el viento se movía, meciendo los altos maizales. Daniel bajó un poco el palo, pero mantuvo la mirada fija en ella. Entonces muéstrame, dijo. La alienígena parpadeó. ¿Qué? Muéstrame a quien estás alimentando. Si es cierto, si de verdad hay otros, entonces llévame con ellos. Su rostro se congeló, el miedo se reflejó en él. No, no puedo. ¿Quieres que te crea? Entonces demuéstralo. La voz de Daniel se volvió firme. Si no, solo eres otra ladrona. La respiración de la alienígena se aceleró. Volvió a mirar el bosque, luego a él. Todo su cuerpo temblaba como si estuviera al borde de una decisión peligrosa. Finalmente, tras una larga pausa, susurró, si te llevo, debes prometerme que no les harás daño. Daniel dudó, luego asintió con la cabeza. Lo prometo. La alienígena lo miró como si intentara leer la verdad en sus ojos. Luego, lentamente, se agachó y recogió la bolsa de verduras. Sin decir nada más, se dio la vuelta y caminó hacia los árboles sombríos. Daniel la siguió. El sendero estaba oscuro, lleno de raíces y ramas caídas. El frío aire nocturno los envolvió, y el sonido de las botas de Daniel resonó en el silencio. El alienígena caminaba rápido pero nervioso, mirando hacia atrás a menudo como si temiera lo que sucedería después. Después de varios minutos, llegaron a un pequeño claro oculto en lo profundo del bosque. Allí, Daniel vio un tosco refugio hecho de madera rota y trozos de metal. Era poco más que un montón de escombros. Pero adentro, se agitó el movimiento. Dos pequeñas figuras se asomaron. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Niños, niños alienígenas. Sus ojos brillaban tenuemente como los de sus madres, pero sus rostros eran delgados, sus costillas asomaban a través de sus cuerpos frágiles. Lo miraron con miedo, aferrándose fuertemente. La madre alienígena se arrodilló junto a ellos, dándoles las verduras. Las pequeñas manos de los niños agarraron la comida, comiendo rápido pero en silencio, sin apartar la mirada de Daniel. Por un momento, Daniel se quedó paralizado. Su ira se desvaneció, reemplazada por algo más pesado, la culpa. Le había gritado, la había llamado ladrona, pero ahora veía la verdad. Ella no robaba por avaricia. Robaba para mantener vivos a sus hijos. Y de repente, Daniel sintió el peso de su propia humanidad oprimiendo su pecho. Había querido proteger su jardín. Pero ahora se preguntaba, tal vez no era solo su jardín el que necesitaba protección. Tal vez eran ellos. Daniel permaneció en silencio, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba a los niños comer. La madre alienígena se arrodilló junto a ellos, con manos temblorosas mientras les acariciaba el cabello. Susurró en un idioma que Daniel no entendía, pero el significado era claro. Consuelo, amor y un intento desesperado por hacer que sus hijos se sintieran seguros. Por primera vez, la ira de Daniel se sintió tonta. Había imaginado a un ladrón, un enemigo astuto. Pero aquí, en la tenue luz del bosque, solo vio a una madre y a sus hijos hambrientos. La alienígena lo miró. Sus ojos brillantes estaban húmedos de lágrimas. Ahora lo ves, susurró. Por esto vine. Daniel tragó saliva con dificultad.
Había esperado excusas, mentiras, tal vez incluso desafío. En cambio, vio la cruda verdad frente a él. Su voz salió más baja, más suave. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? La alienígena bajó la mirada. Desde que terminó la guerra. No teníamos hogar. No nos quedaba nada. Mi compañero, él no sobrevivió. Tuve que mantenerlos con vida. Sus brazos se apretaron alrededor de los niños como si temiera que alguien pudiera llevárselos. Daniel sintió el peso de sus palabras presionando contra su pecho. Una guerra, pérdida, supervivencia. De repente, las verduras robadas parecieron nada comparadas con lo que ella había cargado. Aún así, la sospecha se aferró a él. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué no ir al pueblo? Hay refugios, lugares para personas sin hogar. Alguien podría haberte ayudado. Ante sus palabras, la alienígena negó con la cabeza rápidamente, el pánico brillando en sus ojos. No, no los humanos. No nos ayudarían. Nos temen. Nos enviarían lejos. O peor aún, su miedo era real. Daniel podía verlo en la forma en que su mano temblaba, en la forma en que sus hijos se apretaban contra su costado, ocultando sus rostros de él. Por un momento, Daniel no supo qué decir. Su propia gente no era cruel, no siempre, pero no podía negar lo que ella decía. El miedo era poderoso, y el miedo a lo desconocido. El miedo a los extraterrestres era más fuerte que la compasión para muchos. Los niños terminaron de comer. Sus pequeñas barrigas finalmente estaban llenas por primera vez en días. Una de ellas, una niña de ojos plateados, miró tímidamente a Daniel. Abrió la boca como si fuera a hablar, y luego susurró una sola palabra en un inglés mal hablado. Gracias. El sonido le atravesó el corazón a Daniel. No había hecho nada. Solo lo había seguido con ira. Pero aún así, la niña le dio las gracias como si su sola presencia significara seguridad. Daniel se agachó, poniéndose a su altura. ¿Cómo se llaman? Preguntó con suavidad. La madre dudó, luego habló. Soy Ra. Este es Sena. Tocó el cabello de la niña. Y este es Kieran, añadió, colocando la mano sobre el hombro del niño más pequeño. El niño miró a Daniel con los ojos muy abiertos y luego rápidamente hundió la cara en el brazo de su madre. Daniel asintió lentamente. Los nombres se sintieron suaves en su lengua. Aún así, tenían peso. Vidas reales. Almas reales, no enemigos, no ladrones. No deberían estar aquí así, dijo Daniel después de un largo silencio. Afuera en el frío en un refugio hecho de restos. Las noches solo se volverán más frías. El rostro del LRA se tensó de dolor. ¿A dónde más podemos ir? No somos bienvenidos en sus hogares. Para su gente, somos intrusos. Para sus líderes, somos problemas. Pero para mis hijos, soy todo lo que tienen. Sus palabras dolieron porque Daniel sabía que eran ciertas. Había escuchado la forma en que los aldeanos hablaban cada vez que surgía el tema de los extraterrestres. Voces llenas de sospecha, rumores sobre el peligro, susurros sobre no confiar en ellos. Sin embargo, aquí en el bosque, Daniel no vio peligro. Solo vio la lucha de una madre por sobrevivir. Durante un largo momento, nadie habló. Solo el sonido del viento y el lejano llamado de un búho llenaron el claro. Finalmente, Daniel suspiró. No puedo dejar que sigas robando. Alguien se dará cuenta. Y si te encuentran aquí, hizo una pausa, con la amenaza tácita pesada en el aire. Ra bajó la cabeza, con la voz quebrada. Entonces correremos de nuevo. Siempre corremos. Los niños se apretujaron contra ella como si comprendieran demasiado bien lo que significaba correr. Daniel los miró fijamente, con los puños apretados a los costados. Recordó su propia infancia, el hambre, los inviernos con escasez de comida, el miedo a perderlo todo. Recordó cómo su madre lloraba por las noches cuando no había suficiente para alimentar a la familia. Y en ese momento, el muro interior se quebró.
No tienes que correr, dijo lentamente. Ra levantó la cabeza de golpe, con la sorpresa reflejada en sus ojos. ¿Qué? Daniel respiró hondo. No dije que te perdonara ni que esto fuera fácil, pero traeré comida suficiente para ti y los niños. No tienes que seguir robando de mi jardín. Los labios de LRA se entreabrieron con incredulidad, sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Más suaves, agradecidas. ¿Por qué? Susurró. Daniel volvió a mirar a los niños, sus brazos delgados, sus cuerpos frágiles, como se aferraban a su madre. Luego volvió a mirar a LRA. Porque ningún niño debería morir de hambre, dijo simplemente. El claro volvió a quedar en silencio. Pero el silencio era diferente ahora. No estaba cargado de miedo. Estaba cargado de algo nuevo. Confianza. Frágil, incierta, pero real. Ra inclinó la cabeza. Gracias, humana. No sé tu nombre. Daniel, dijo en voz baja. Ella lo repitió como si saboreara el sonido. Daniel. Por primera vez, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Y mientras Daniel regresaba al camino que conducía a casa, sintió el extraño peso de un nuevo secreto presionando sus hombros. Ya no era solo el guardián de un jardín. Ahora era el guardián de algo mucho más peligroso y mucho más preciado. Daniel no pudo dormir esa noche. Se sentó junto a su ventana, mirando el jardín, bañado por la luz plateada de la luna. Normalmente la vista le daba paz, pero ahora solo llenaba su mente de preguntas. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros delgados de los niños alienígenas, sus ojos brillantes mirándolo con miedo y gratitud. Había prometido traer comida, pero incluso al decirlo, se sentía desgarrado por dentro. ¿Era correcto ayudarlos o estaba cometiendo un error? Su orgullo humano le susurraba que su jardín era suyo. Había trabajado la tierra con sus manos, la había regado, la había cuidado. ¿Por qué extraños, peor aún, alienígenas, debían arrebatarle lo que le pertenecía? Pero su corazón susurraba más fuerte. Le decía que ningún niño debería morir de hambre, que esos niños eran víctimas inocentes de una guerra que no habían provocado. Se inclinó hacia adelante, presionándose la cara con las manos. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró para sí mismo. A la mañana siguiente, Daniel caminaba por el mercado del pueblo. La gente lo saludaba, sonriendo, charlando sobre la temporada de cosecha. Se obligó a devolverle la sonrisa, pero se sentía incómodo. Sus palabras se le difuminaban en los oídos. ¿Qué dirían si lo supieran? ¿Qué harían si descubrieran a una familia extraterrestre escondida en el bosque, viviendo a su merced? Un vecino, el señor Hargrove, le dio una palmada en el hombro. Tu jardín se ve bien este año, Daniel. Tendrás suficiente para todo el invierno. Daniel forzó una risa. Sí, suficiente para mí. Pero por dentro, la culpa le revolvía el estómago. Suficiente para él, pero no para ellos. Esa noche, llevó una cesta de verduras al bosque. Sus pasos eran pesados, su corazón latía aceleradamente. No dejaba de mirar por encima del hombro, temeroso de que alguien lo viera desaparecer entre los árboles. Cuando llegó al pequeño refugio, la madre extraterrestre, LRA, lo esperaba. Sus hijos se asomaron, con los ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Daniel dejó la cesta. Toma, debería durarte unos días. Ra inclinó la cabeza con voz temblorosa. Gracias, Daniel. No sabes lo que significa esto. Se encogió de hombros, intentando sonar despreocupado. Es solo comida, pero no era solo comida. Era supervivencia. Lo sabía. Eso. Ella lo sabía. Mientras los niños comían, Daniel los observaba en silencio. Ahora sonreían. Sonrisas pequeñas y frágiles, pero sonrisas al fin y al cabo. Sintió calor en su interior, pero también miedo. Si alguien más lo descubría, no terminaría con sonrisas.
Al regresar a casa, la lucha interior se hizo más pesada. Cada crujido de las tablas del suelo, cada sonido del viento exterior lo inquietaban. Sentía que vivía con un secreto demasiado grande para ocultarlo. Los días se convirtieron en semanas. Daniel seguía trayendo comida por la noche, siempre con cuidado, siempre atento a cualquier señal de que alguien lo hubiera seguido. Con cada visita, el vínculo entre él y la familia alienígena se fortalecía. Los niños empezaron a confiar en él. Incluso lo saludaban tímidamente con la mano cuando llegaba. Ra a veces hablaba de su pasado, su hogar destruido, su gente dispersa, su marido perdido en la guerra. Daniel escuchaba, con una opresión en el pecho con cada palabra. Ella no hablaba como una enemiga, sino como una madre aferrada a la supervivencia. Sin embargo, con cada amabilidad, el miedo de Daniel crecía. Una noche, al regresar del bosque, vio luces en su jardín. Faroles, sus vecinos. Extraño, oyó a uno de ellos decir: «Alguien ha estado robando comida». «Daniel, ¿te has dado cuenta?». Se le heló el corazón. Forzó una expresión tranquila y se acercó. «Conejos», mintió. «Puse algunas trampas». «No te preocupes». Los hombres asintieron, pero la sospecha persistía en sus ojos. Esa noche, Daniel volvió a estar despierto, mirando las estrellas. La lucha en su interior se agudizó. Por un lado, la lealtad a su pueblo, a sus reglas y a su miedo. Por otro, la compasión por una madre y sus hijos que no tenían a nadie más. Las voces en su cabeza discutían sin cesar. Si lo descubren, te culparán. Te llamarán traidor. Pero si dejas de ayudar, esos niños morirán de hambre. ¿Estás dispuesto a dejarlos morir? Daniel apretó los puños contra la mesa. Había vivido solo durante años, cómodo con el silencio. Pero ahora el silencio era su enemigo. Lo dejaba solo con el peso de su decisión. Pensó en las palabras del Ra: «Siempre huimos». Pensó de la niña susurrando: «Gracias». Y pensó en sus vecinos susurrando sobre ladrones en la noche. Su decisión ya no se trataba solo de comida. Se trataba de confianza, de humanidad, de qué tipo de hombre iba a ser. La lucha en su interior no terminaría pronto. Pero una verdad era clara: ayudarlos significaba riesgo. No ayudarlos significaba la muerte. Y Daniel comprendió, con pesar, que ya no estaba decidiendo solo por sí mismo. Estaba decidiendo también por ellos. La noche siguiente, mientras caminaba hacia el bosque con otra canasta, se susurró a sí mismo: «Que así sea. Si esto es un error, es mi error». Y en esa silenciosa promesa, Daniel sintió todo el peso de lo que se había convertido. No solo un granjero, no solo un hombre, sino un protector. Las noches se volvieron más frías a medida que el otoño se acercaba. El aliento de Daniel se volvió blanco en el aire mientras caminaba por el estrecho sendero hacia el bosque. Cada paso llevaba el peso del secreto y, sin embargo, extrañamente, también algo más cálido, un propósito. La primera vez que vio a los niños alienígenas, solo sintió conmoción. Ahora sintió algo más cuando lo miraron con ojos brillantes, un sentido de responsabilidad. Cuando llegó al refugio, Ra ya estaba afuera recogiendo trozos de leña para una fogata. Parecía más delgada, con los hombros encorvados por el cansancio. Pero cuando vio a Daniel con la canasta, su rostro se iluminó tenuemente como la vela más pequeña en la oscuridad. «Viniste», susurró. «Dije que lo haría», respondió Daniel simplemente, dejando la canasta. «Pero la comida no durará para siempre. Necesitarás más que mi jardín». Ra dudó, luego asintió. «Lo sé, pero por ahora, lo salva». Miró a sus hijos, acurrucados bajo una manta, con rostros tranquilos por una vez. «Y también me salva a mí». Daniel se quedó allí un momento, con los brazos cruzados. No deberían estar viviendo así. No en un refugio hecho de retazos. No con el invierno acercándose. Sus labios temblaron.
¿Crees que quiero esto? Su voz se quebró, pero la bajó rápidamente para no despertar a los niños. Si pudiera darles más, lo haría. Pero somos sombras perseguidas. No podemos caminar libremente en tu mundo. A Daniel se le encogió el pecho. Pensó en sus vecinos, en lo rápido que sus sonrisas se convertirían en sospechas si la vieran. En lo rápido que los susurros se convertirían en miedo y el miedo en violencia. Aún así, dijo en voz baja, no todos son así. Los ojos brillantes del LRA escudriñaron su rostro. Y aún así me escondes. Nos escondes. Tú también tienes miedo. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Daniel apartó la mirada, incapaz de responder. Durante un largo silencio, solo el crepitar del pequeño fuego llenó el claro. Entonces Daniel volvió a hablar. Su voz se volvió más baja. Ya no sé qué soy. Tengo miedo. Sí, pero tampoco quiero dar la espalda. No quiero ser el tipo de hombre que deja morir de hambre a los niños por miedo. Su mirada se suavizó, se acercó, con la voz quebrada pero firme. Entonces ya eres diferente a los demás. Daniel sostuvo su mirada y por primera vez, el muro que los separaba comenzó a derrumbarse. Los días siguientes fueron diferentes. Daniel ya no soltó la cesta y se fue rápidamente. Empezó a quedarse más tiempo, sentado junto al fuego, escuchando las tranquilas historias del Ra. Ella le habló de su hogar, un planeta cubierto de interminables bosques plateados, cielos llenos de hijos gemelos, ríos que brillaban por la noche. Le habló de la guerra, de cómo llovía fuego del cielo, de cómo su gente se dispersó, de cómo lo perdió todo menos a sus hijos. Daniel escuchó, cada palabra pintando imágenes en su mente. Se dio cuenta de que ella no solo estaba sobreviviendo. Llevaba un mundo que ya no existía dentro de su corazón. A cambio, le contó pequeñas cosas sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre la agricultura, el olor a pan recién horneado. Los niños se acercaron, escuchando con los ojos abiertos, como si estas cosas sencillas fueran historias mágicas. Por un breve instante, el claro del bosque se convirtió en algo nuevo, un puente entre dos mundos. Pero debajo de todo, el peligro acechaba. Una noche, mientras Daniel se preparaba para irse, Ra le tocó el brazo. Su mano temblaba ligeramente, pero el gesto lo detuvo en seco. Daniel, susurró, ¿por qué arriesgas esto por nosotros? Podrías darte la vuelta. Podrías decírselo a tu gente y estar a salvo. ¿Por qué sigues volviendo? Daniel miró su mano, luego sus ojos cansados y brillantes. Pensó en las noches que había luchado consigo mismo, los susurros de miedo en su mente. Y luego pensó en las sonrisas de los niños, sus voces suaves, sus vidas pendiendo de un hilo. Porque es lo correcto, dijo finalmente, y porque creo que perdería más de mí mismo si me alejara que si me arriesgara a ayudarte. Sus labios se separaron como para responder, pero no salieron palabras. En cambio, bajó la mirada, sus lágrimas se reflejaron en la luz del fuego. Por primera vez, Daniel sintió que algo cambiaba en lo profundo de su ser. Lo que comenzó como ira en su jardín se había convertido en algo mucho más complejo y comprensivo. No completo, no perfecto, pero real. A la mañana siguiente, en el pueblo, Daniel notó algo que le revolvió el estómago. El señor Hargrove estaba hablando con otro vecino en el mercado. Su voz baja pero aguda. Huellas cerca del bosque. Falta comida. Alguien está ahí fuera. Puede que no sean animales. El corazón de Daniel latió con fuerza. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo no oír. Pero el peso de sus palabras lo siguió hasta casa. Esa noche, mientras volvía a llevar comida, se dio cuenta de la verdad. Su secreto no permanecería oculto para siempre. Y cuando lo descubrieran, tendría que tomar una decisión mucho más difícil que compartir la comida. Por ahora. Sin embargo, sentado junto al fuego con LRA y los niños, escuchando sus risas por primera vez, Daniel se permitió un pequeño momento de paz, porque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta a la pregunta que más temía,
si llegaba el momento. Si la aldea se volvía contra ellos, los apoyaría, sin importar el costo. Los días se acortaban a medida que avanzaba el otoño, y las noches se volvían frías y cortantes. Daniel trabajaba en su huerto durante el día, pero su mente estaba en otra parte. Cada hilera de verduras le recordaba el secreto que guardaba. Cada saludo amistoso de un vecino se sentía más pesado que antes. Había elegido ayudarlos, a LRA y a sus hijos, pero el peso de esa decisión se hacía más pesado con cada noche que pasaba. Una mañana, Daniel estaba en el mercado recogiendo herramientas cuando escuchó a dos granjeros hablando. Cerca. Huellas en el bosque otra vez, dijo uno. No eran conejos, eran demasiado grandes. Quizás alguien esté ahí fuera, murmuró el otro. Si son ladrones, tendremos que lidiar con ellos antes del invierno. A Daniel se le encogió el estómago. Mantuvo la cabeza gacha, fingiendo inspeccionar una pala, pero sus oídos captaron cada palabra. Daniel, gritó de repente el primer hombre. Tus jardines cerca del bosque. ¿Notas algo extraño? Daniel se quedó paralizado medio segundo antes de forzar una sonrisa tranquila. Solo unos pocos ciervos husmeando. ¿Nada grave? Asintieron, pero la sospecha persistía en sus ojos. Daniel caminó a casa con el pulso acelerado. Se estaban acercando. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien siguiera las huellas lo suficiente como para encontrar el refugio. Esa noche, cuando Daniel llegó al claro con una cesta de comida, Ra vio la tormenta en su rostro. ¿Qué pasa?, preguntó rápidamente, atrayendo a sus hijos hacia sí. Daniel dejó la cesta. Su voz era firme pero baja. Están hablando en el pueblo. ¿Sabes que hay alguien en el bosque? Sí te encuentran. Los ojos del LRA se llenaron de miedo. Entonces correremos de nuevo. No. La voz de Daniel fue más aguda de lo que pretendía. No puedes seguir corriendo. Se acerca el invierno. Si intentas moverte ahora, no sobrevivirás al frío. Los niños. Se detuvo, apretando la mandíbula. No hay tiempo. Ella temblaba, sus manos agarrando sus brazos. Entonces, ¿qué hacemos? Daniel dudó. La verdad ardía en su pecho. No tenía una respuesta. Durante días había vivido en dos mundos. La aldea segura y este frágil mundo oculto en el bosque. Ahora esos mundos colisionaban. Y pronto uno destruiría al otro. Esa noche Daniel no pudo volver a dormir. Paseaba por su casa, mirando el fuego parpadeante. Su mente repetía la misma batalla una y otra vez. Si encuentran a los extraterrestres, llamarán a las autoridades. Se llevarán a los niños. LRA. ¿Quién sabe qué le harán? Pero si descubren que los ayudas, serás marcado como un traidor. Nunca te perdonarán. Daniel se detuvo ante la ventana, contemplando el oscuro jardín. Su reflejo le devolvió la mirada. Por un instante, no reconoció al hombre en el que se había convertido. El granjero, que antes solo se preocupaba por la maleza y el clima, ahora se encontraba al borde de algo mucho mayor. La elección ya no se trataba de verduras. Se trataba de personas, vidas, confianza, y en su corazón, Daniel sabía que no había término medio. Le susurró al caballero, si vienen, los protegeré. Las palabras le resultaron pesadas, pero también ciertas. Al día siguiente, Daniel actuó de otra manera. Volvió al mercado, pero esta vez escuchó atentamente cada palabra, cada rumor. Hizo preguntas casuales sobre trampas, sobre huellas, sobre quien planeaba registrar el bosque. Los hombres hablaron con libertad, sin sospechar nunca de él. Mañana por la noche revisaremos el claro, dijo uno. Si son ocupas, se habrán ido. Si es peor, no terminó la frase. A Daniel se le heló la sangre. Mañana por la noche, se fue rápidamente. Su mente se aceleraba. Esa noche, en el refugio, le contó todo al LRA. Vendrán mañana, dijo con firmeza. Registrarán el bosque. Te encontrarán si te quedas.
El rostro de LRA palideció, sus hijos la abrazaron con fuerza. Entonces debemos irnos ahora. No, dijo Daniel. Si corres, te rastrearán. La nieve aún no ha caído. Verán cada paso que das. Entonces, ¿qué opción tenemos?, susurró, con la voz quebrada. Daniel miró las frágiles paredes del refugio y las finas mantas que cubrían a los niños. Le dolía el pecho. Ven conmigo, Ra parpadeó en shock. ¿Qué? Escóndete en mi casa, dijo Daniel. El sótano está vacío. Nadie baja allí. Hace suficiente calor para sobrevivir al invierno. Puedo traerte comida sin que nadie se dé cuenta. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. ¿Te arriesgarías a eso por nosotros?, preguntó Daniel, mirándola fijamente a los ojos brillantes. Tomé mi decisión en el momento en que vi a tus hijos. No voy a dejar que se los lleven. Si vienen por ti, primero tendrán que pasar por mí. Las lágrimas inundaron sus ojos. Intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Los niños se apretujaron, observándolo con ojos abiertos y confiados. Por primera vez, Daniel no vio miedo en sus miradas, sino esperanza. Esa noche, mientras los guiaba en silencio entre los árboles hacia su hogar, Daniel sintió el peso de su decisión sobre sus hombros. Ya no solo los ocultaba, los protegía, los reclamaba. Y en el fondo, sabía que esto significaba una guerra con su propia gente si la verdad salía a la luz. Pero mientras observaba a los niños alienígenas aferrados a las manos de su madre, con sus pequeños rostros brillando tenuemente en la oscuridad, Daniel sintió algo que no había sentido en años. Un propósito más grande que él mismo, una familia, no de sangre, sino por elección. Y susurró a la noche una vez más. Esta vez sin duda en su voz, son míos para protegerlos. El sótano de Daniel no era un palacio. Sus paredes de piedra eran ásperas. El aire traía un ligero olor a tierra y la única linterna proyectaba largas sombras en la habitación. Pero comparado con el frágil refugio del bosque, era seguridad. Era calidez. LRA y sus hijos se acurrucaron juntos esa primera noche, sus ojos brillantes brillando en la penumbra. Los niños tocaron las mantas que Daniel les había tendido. Sus delgadas manos sintieron la suavidad con asombro, como si fuera un tesoro. Por primera vez desde que los encontró, Daniel vio algo más que miedo en sus rostros. Vio alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de secretismo. Daniel continuó con su rutina en el pueblo, cuidando su huerto, comprando provisiones y saludando a los vecinos con la misma voz tranquila de siempre. Pero cada sonrisa que esbozaba era una máscara, cada palabra un escudo. Porque bajo su casa, una familia dependía de él. Por la noche, bajaba la comida al sótano. Sopa de pan caliente, verduras frescas. Los niños comían despacio, ya no desesperados, sino cautelosos, saboreando cada bocado. Daniel se encontró sonriendo al observarlos, aunque rápidamente lo ocultó. No era su padre. Y, sin embargo, cada noche se quedaba con ellos un poco más, contándoles historias de la tierra, de las estrellas, de los océanos, de cosas que los niños nunca habían visto. A cambio, Ra hablaba en voz baja de su mundo, de cielos con dos hijos y ríos que brillaban, dos mundos unidos en susurros, en un pequeño sótano bajo tierra. Pero la seguridad nunca duraba mucho. Una noche, cuando Daniel regresaba del mercado, el señor Hargrove caminaba a su lado. «Qué extraño, ¿verdad?», murmuró el viejo granjero. La comida que desapareció en el bosque. Paró de repente, casi como si alguien hubiera ahuyentado al ladrón. Daniel forzó una risa. Supongo que las trampas funcionaron. Hargrove entrecerró los ojos. O tal vez alguien los esconde. Las palabras le hirieron profundamente. Daniel siguió caminando, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que las sospechas crecían, y si alguien registraba su casa, el secreto se revelaría. Esa noche, en el sótano, se lo contó al LRA. «Me vigilan», dijo en voz baja.
Tarde o temprano, llamarán a la puerta. Las manos del LRA se apretaron alrededor de sus hijos. Entonces debemos irnos. No podemos ponerlos en peligro. Daniel negó con la cabeza bruscamente. No, si te vas, no sobrevivirás al invierno. He tomado mi decisión. Los enfrentaré si es necesario. Sus ojos brillantes se suavizaron. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué arriesgarlo todo por nosotros? Daniel miró a sus hijos. Sena se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Kieran se aferró a la manta que Daniel le había dado, sujetándola como un escudo. Porque cuando los miro, dijo Daniel lentamente, no veo ladrones. No veo extraterrestres. Veo niños que merecen una oportunidad. Y cuando te miro a ti, hizo una pausa, con un nudo en la garganta. Veo a una madre luchando por su familia. No puedo apartar la mirada de eso. Los labios del Ra temblaron y, por primera vez, extendió la mano y la tocó, no con miedo, sino con gratitud. En ese momento, Daniel se dio cuenta de que algo había cambiado. Lo que empezó como ira se había convertido en confianza, y esa confianza se había convertido en algo más profundo, algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada parte de sí mismo. El viento invernal llegó temprano ese año. La nieve caía con fuerza sobre los campos, sepultando la tierra en un silencio blanco. La aldea se inquietó, los suministros escaseaban y la sospecha se hacía cada vez más fuerte. Pero en la casa de Daniel, la calidez brillaba. Había sellado bien el sótano y nadie sabía de la familia que se escondía debajo. Noche tras noche, la risa comenzaba a surgir de las sombras. Sena aprendía las palabras humanas más rápido, riendo disimuladamente cuando las intentaba. Kieran, tímido al principio, empezó a dibujar pequeñas formas en el suelo de tierra, mostrándole a Daniel los símbolos de su pueblo. Il-Ra, aunque cansado, sonreía con más frecuencia. No sonrisas amplias, sino suaves, frágiles como la luz a través de la escarcha. Para Daniel, el sótano ya no era una carga. Era el corazón de su hogar. Entonces, una noche, la tormenta afuera aullaba ferozmente, haciendo vibrar las ventanas. Daniel se sentó con ellos, con la linterna parpadeando débilmente. Sena se apoyó en él, su pequeña mano aferrándose a su brazo como si fuera más que un simple protector, como si fuera familia. Daniel la miró, a Kieran, acurrucado junto a su madre, a los ojos cansados pero agradecidos de LRA. Y lo sintió plenamente, sin duda ni miedo. El ladrón alienígena que una vez lo llenó de ira le había dado algo que nunca esperó. No una carga, no una amenaza, sino una familia. En los meses venideros, el mundo exterior seguiría siendo peligroso. Los aldeanos seguirían susurrando, y Daniel sabía que volvería a enfrentarse a decisiones difíciles. Pero mientras él respirara, Ra y sus hijos no estarían solos. Porque cuando un hombre, una vez lo suficientemente enojado como para expulsar a un ladrón de su jardín, decidió abrir su corazón, algo más grande que las verduras creció, algo humano, algo inquebrantable. De la ira surgió